Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por estar una vez más aquí en tu canal YouKnow. Insultaron a la estatua, pueblos originarios indígenas en la cinta costera. Insultaron a la estatua. Si la estatua no creo que le dé pena nada. El término está un poquito raro. Ofendieron la imagen, lo que representa. Indígenas se manifestaron en la cinta costera lanzando objetos e insultaron a la estatua de Vasco Núñez de Balboa en recordatorio de los 532 años de la conquista. La conquista. Mira cómo suena esa frase cuando dice conquista. Es muy lamentable. ¿Conquista de qué? O sea, aquí ya había gente. Bueno, la palabra conquista quiere decir que llegaron unos conquistadores, mataron a mucha gente, eliminaron a muchas personas en aquella época, hace más de 500 años. Y lo lamentable de eso es todo lo que condujo eso, ¿no? La pérdida de mucha de la identidad, de la cultura, la forma como... Oye, el idioma que hablamos, por ejemplo, el español, este idioma es prueba evidente de que hemos sido conquistados y colonizados. Imagínate, los rasgos físicos que tengo yo no son de pueblos originarios, porque aquí hay una mezcla de el negro que viene de África con el español, con el indio, con el cholo, un mestizo, pues, como lo quieras llamar. Sí, porque tenemos el cabello bastante, como decimos un buen panameño, tenemos el pelo cholito, ¿verdad? Y por supuesto, pues, y entonces la barba y todas estas cosas, las facciones, los rasgos, el color de piel, todas estas cosas son influencia del mestizaje que ha habido a lo largo y ancho de 532 años en Panamá, el idioma que hablamos, español, que bueno, lamentablemente hoy en día, y tengo que decirlo, no lo estamos hablando bien. Muchas personas en las redes sociales, bueno, no lo están hablando bien. Yo trato de educarme y siempre recomiendo que trates de educarte lo más que puedas. Siempre leer, mantenerte siempre al día, hacer ese ejercicio, ¿verdad? Constantemente las redes sociales han creado también mucha pereza y mucha vagancia a la hora de escribir, acortar palabras, inventar palabras que no existen y cosas así que, bueno, que lamentablemente hemos vivido y hemos experimentado cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Vámonos de una vez al contexto porque me fui un poquito, pero todo esto es parte, hay mucha cultura que hemos perdido y que hemos adquirido a través de los 532 años. Vamos a ver este momento. Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, imagínate. Ahí están los pueblos, los verdaderos panameños que somos objeto, y siempre que pueda lo voy a decir, que somos objeto de persecución, de racismo en este país, porque eso abunda en este país. Tú vas, no, pero los panameños no somos así. Sí son así. Sí son así. Ustedes son así. No me incluyo porque yo no soy así. Yo creo que todos somos iguales, pero hay un montón de gente que sí es así. Y que de verdad qué triste, qué lamentable, ¿verdad? Que exista ese tipo de prejuicios. Bueno, y también tengo que decir que muchos de estas personas también son así contra nosotros, los que a nosotros nos llaman latinos, ¿verdad? Entonces también es parte y parte también, ¿eh? También, esto es todo. Es como sociedad, somos un asco. O sea, que no te gusta. Pero nuevamente, no decimos las cosas que te tienen que gustar. Decimos las cosas que otros medios no dicen. Porque tú estás acostumbrado a escuchar lo que te gusta, entonces ya tú sabes dónde tienes que entrar. Otro por ahí me dijo, un suscriptor me dijo, no, pero si la mayoría te seguimos porque nos gusta lo que dices, pues no sé por qué te emocionas tanto. No, porque yo soy apasionado con estos temas que me gustan mucho, exponerlos, comentarlos, entenderlos, analizarlos, discutirlos, siempre dentro del marco del respeto ante todo, ¿verdad? Pero hay gente que se pasa. Hay gente que se pasa, no sé si son gente, o la verdad, es un tema bastante complejo, pero y no puedo meterme en cada vida y tratar de resolver esos temas, porque es imposible. Pero lo que sí me llama mucho la atención es esto.
Cuando decimos que se cuente la verdad, está mandando un mensaje a Lucy Molinar que en los libros de texto de la escuela primaria y la escuela secundaria se cuente bien la historia de qué fue lo que pasó desde niño, para que vayan aprendiendo lo que realmente pasó en la conquista. Es como estos cuentos de Disney que te ponen muy bonita Blancanieves, a Caperucita Roja. Tú sabes que los hermanos Grimm son los que me encantan, los hermanos Grimm, leerlos, las novelas originales de los hermanos Grimm. Te recomiendo que leas un poquito también. Esto es muy bueno, positivo para ti. Alimenta el cerebro, alimenta el alma, todo el espíritu. Leer es fascinante. Leer libros de verdad, libros materiales. No estoy hablando de libros virtuales. A esforzarnos un poquito, a leer un poquito. Te he hablado de Blancanieves y los 7 enanos, los hermanos Grimm. La novela realmente es fascinante, la original. Muchos no lo sabían. Léela, te la recomiendo. Leer es fascinante, es fantástico. Educarse lo más que se pueda. Seguimos. Me encanta la cultura guna y la cultura Nove Bugle. Y este es un momento que crea mucha polémica en las redes, por supuesto. Hay gente a favor, hay gente en contra, hay gente que le da igual. Pero al You Know le importa lo que tú pienses. A todos los leo. You Know, bra.